eje centroide de su masa. Lo he representado anteriormente. Acá tengo un cuerpo en 3 dimensiones, del cual tengo una masa m y yo tomo un diferencial de masa m. Las coordenadas del diferencial de masa m es x, y y z. La coordenada del diferencial de masa. Otra cosa es la coordenada del centroide de toda la masa. Para encontrar centroide de 3 dimensiones, x raya, y raya, z raya. X raya es la integral del x diferencial de masa sobre integral diferencial de masa. Este x que veo acá es la coordenada x de acá, ¿de quién? Del diferencial de masa. Este y raya, integral de y por diferencial de masa. Este y de acá es la coordenada y o y del diferencial de masa sobre integral diferencial de masa. Z raya es el diferencial de masa, la integral de z, este z acá, el eje z, coordenada en z del diferencial de masa, por diferencial de masa, sobre integral diferencial de masa. Muy parecido a centroide, volumen, áreas o líneas, donde x, y z coordenadas del diferencial de masa o diferencial de volumen o diferencial de área. A diferencia del x raya, y raya, z raya, que la coordenada del centro de masa o centroide de masa de todo el cuerpo. Representación del peso como una fuerza equivalente. El peso de un cuerpo se puede representar con una sola fuerza equivalente que actúa en su centro de masa. Si el eje Y del sistema coordenado apunta hacia arriba, como es acá, el peso del diferencial de masa, esto es diferencial de masa por la gravedad, el diferencial del peso apunta en menos J, porque J es hacia arriba y el peso es hacia abajo, entonces menos masa por gravedad por J. Pero la masa por gravedad es el peso. Entonces, esta fuerza equivalente representativa le pongo como vector menos el peso por J. Voy a tomar momentos, el momento del peso del elemento diferencial de masa. Acá es el diferencial de masa que por la gravedad me da un diferencial de peso. El momento del peso del elemento diferencial de masa respecto al origen de acá. Yo le dije que las coordenadas del diferencial de masa es x, y z. Entonces el vector posición del diferencial de masa respecto al origen es x por y más y por j más z por k. Por el producto de la fuerza, que es el diferencial de peso apuntado hacia abajo, menos diferencial de masa por gravedad que el diferencial de peso en menos j porque apunta hacia abajo. Y todo este producto de acá, vectorial, me va a resultar igual a esto.
G por Z, vector unitario Y por diferencial de masa, menos G por X, vector unitario K por diferencial de masa. Toda esta parte de acá, el momento respecto del peso del elemento diferencial de masa respecto al origen. Todo esta acá es el diferencial de masa. Diferencial de masa, yo integro esta parte de acá. La gravedad, si es constante sobre el cuerpo, es constante. Entonces, ¿qué me sale? Que esta parte de acá va a ser igual masa por gravedad por Z raya, entró coordenada Z del centro de masa, Z raya, por I, acá Y ha sido menos, acá sea menos, masa por gravedad por X raya del centro de masa por K. Pero masa por gravedad me sale el peso por Z raya. Menos masa por gravedad menos el peso por X raya por vector unitario K. Y acá está lo siguiente. X raya por Y más YJ más Y por J más Z raya por K por el peso total que actúa en el centro de masa menos W por J debe darme W Z rayas por I menos W X raya por K. Y esto de acá tengo el cuerpo cuyo diferencial de masa se encuentra acá, cuyo peso es abajo, los diferenciales de masa por gravedad el menos J, porque más J está hacia arriba, y la coordenada del diferencial de masa X, Y, Z. Esto va a ser equivalente a del peso. Porque acá dice diferencial de masa por gravedad. Que diferencial de peso y la fuerza equivalente del peso va a estar ubicado en el centro de gravedad o centro de masa. Las puntas abajo, menos W por J. La coordenada del centroide de masa o de peso es X raya, Y raya, Z raya. Z raya. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Que esto vendría a ser el resultado para encontrar el centroide de masa o centro de gravedad. Esto. Este resultado muestra que cuando solo nos interesa la fuerza total y el momento total ejercido por el peso de un cuerpo, se puede suponer que su peso actúa en el centro de masa. Entonces, el centro de masa está con puntito blanco y negro, X raya, Y raya, Z raya. Si es un peso, pasa hacia abajo, menos W por este Y, ¿no? Hacia arriba es J, hacia abajo menos J. Menos W por J. Es así que se relaciona entonces el centro de masa, el centro de gravedad, aplicado en un punto en blanco y negro de coordenada X raya, Y raya, Z raya. A. Peso del elemento diferencial de masa. Factor diferencial de masa y su peso, los diferencial de masa por gravedad, por J. B. Representación del peso por una sola fuerza en el centro de masa.
el peso hacia abajo de todo el conjunto aplicado al centro de masa. X raya, Y raya, Y raya. Todo ese conjunto de acá se va a reducir a una fuerza única aplicada en un punto llamado centro de masa, donde se supone que está aplicado toda la fuerza equivalente al peso del cuerpo. Este valioso resultado muestra que cuando solo nos interesa la fuerza total y el momento total ejercido por el peso de un cuerpo, se puede suponer que su peso actúa en el centro de masa. La densidad. Vamos a ver un cuerpo cuya densidad es uniforme en todo su volumen, se conoce como homogéneo. Densidad uniforme o constante, homogéneo. La masa es integral del diferencial de masa. El diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Si la densidad es uniforme, será masa igual, la densidad sale por integral, densidad por integral del diferencial de volumen. Y la masa, densidad por volumen. Cuerpo homogéneo. O si no, el peso específico, si sabemos el peso, ya no la masa, sino el peso. Se puede expresar en newtons sobre metro cúbico el peso específico. Diferencial de peso es peso específico por diferencial de volumen. Y el diferencial de masa, densidad por diferencial de volumen. Si la densidad es conocida como función de la posición de un cuerpo, esta línea determinará su centro de masa. Pero antes de esto quiero poner lo siguiente. X raya, ¿cómo se escribe? Integral de ¿quién? De X, coordenada de diferencial de masa, por diferencial de masa, que es densidad por diferencial de volumen. Sobre integral de densidad por diferencial de volumen. Y raya, elemento Y coordenada del diferencial de masa por diferencial de masa, que densidad por diferencial de volumen, integral, sobre integral de densidad por diferencial de volumen. Z raya, el Z, ¿qué vendría a ser? Coordenada Z del diferencial de masa, por diferencial de masa, que es densidad por diferencial de volumen, sobre integral de densidad por diferencial de volumen. Podemos usarla para demostrar que los centros de masa de ciertas clases del cuerpo coinciden con los centros de volumen, áreas o líneas. El centro de masa de un cuerpo homogéneo coincide con el centro de su volumen. Un cuerpo homogéneo o densidad constante coincide con el centro de su volumen. Si un cuerpo es homogéneo, la densidad es constante y las ecuaciones corresponden al centroide de volumen. Entonces, si la densidad es constante, el centro de masa coincide con el centroide de volumen. Puramente geométrico. El centro de masa de una placa homogénea de espesor constante uniforme T, espesor uniforme A, coincide con el centroide del área de la sección transversal. Placa del espesor uniforme. Acá tengo lo siguiente, el cuerpo frontal. Y acá el mismo cuerpo tridimensional, la vista lateral. Si quiere contar el centroide de un cuerpo de espesor constante, es el espesor constante. Este es el área frontal, que es el área. Esta área de acá, por su espesor bilateral ancho T, que da el cuerpo sólido. Si es de espesor constante, basta contar el centroide del área, la vista frontal, y colocarlo en la mitad de la vista lateral. Cuando exista un agujero hueco vacío, se considera negativa su masa, volumen, área o línea. Se considera también su respectiva coordenada de aquel.
Recordar el centro del agujero se tomará en cuenta en qué cuadrante esté el agujero. Entonces, si yo tengo un cuerpo que tiene un agujero hueco vacío, y es un cuerpo que me están dando su masa, el cual va a restarse un agujero hueco vacío, o volumen, o área, o línea, o peso, un agujero hueco vacío se toma como negativo su masa, volumen, área, línea o peso. Como negativo. Y las coordenadas del centroide del agujero se tomará en cuenta en qué cuadrante esté el agujero. Yo como rápido haciéndolo. Se han perdido ya. Alumnos, a ver, están volando ya, están volando. Preguntas, preguntas. ¿Estás escuchando? ¿Por qué me he puesto micrófono? Que quizás no puso micrófono, no me escucho nada. Sí lo Sí se escuchamos, escucha, profe. ¿Se escucha? ¿Se entiende? No. Sí, sí, también. Muy bien, gracias. Vamos a ver este problema acá. Tiene dos partes. Una parte es cuando la densidad es uniforme a lo largo o constante a lo largo de todo el cuerpo. Y otra parte que piden es diferente, cuando la densidad es variable, cuando la densidad varía, no es constante, es variable. Y en ambos casos me piden determinar su centro de masa. Determine la masa del cilindro, dice la figura mostrada. Esta figura de acá. Y la posición de su centro de masa. Si A es homogéneo con densidad ρ cero. B, su densidad está dada por la ecuación variable la densidad. Densidad es igual a densidad cero, 1 más x sobre L. A mayor x, mayor densidad T. Para x igual a 0, su densidad es ρ cero. Para x igual a L, x igual a L, ¿qué pasa acá? Será 1 más 1, la densidad será 2 veces ρ sub 0. ¿O no? Vamos. El doble, perfecto. Entonces, solución. La primera parte, si es homogéneo, decía constante. El volumen del cilindro es el área de la tapa del cilindro por longitud L. L por el área A, área del cilindro. El área de la tapa del cilindro. Por lo tanto, su masa será densidad por volumen o densidad por longitud por el área. El volumen que es el cilindro es la longitud L por la tapa A. Por la tapa A del cilindro. Es macizo, es el macizo. Como el centroide del área coincide con el centroide de volumen, pues el centro de masa coincide con el centroide de volumen, ya que es constante la densidad, las coordenadas del centro de masa serán X raya, como si fuese de un cilindro, longitud L, su centroide estará en la mitad, L medios. L medios X raya. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. En Y raya será 0 y en Z raya igual a 0, les paso a explicar. Primero vemos lo siguiente. Este cuerpo macizo cilíndrico de densidad constante para el caso A.
tiene un plano de simetría, el plano X, Y. Pero también tiene otro plano de simetría. Entonces, el centroide estará sobre el plano X, Y, porque es un plano de simetría del cuerpo. Pero también tiene otra plano de simetría este cuerpo, que es el X, Z. El centroide se va a encontrar sobre dicho plano de simetría XZ. ¿Cómo hacemos para que se encuentre en ambos planos de simetría? Intercepto el plano XY con XZ y me sale la recta X. Por lo tanto, el centroide se va a encontrar sobre la recta X. Y como es un cilindro homogéneo, X raya será L medios. Y como el centroide se encuentra sobre el eje XX, entonces Y raya será igual a 0 y Z raya será igual a 0. ¿No se me entienden? Te dice que es homogéneo Sí, profesor. densidad constante. Entonces, que va a estar en ambos planos de simetría. Para que esté en ambos planos de simetría, en la intersección de ambos, me sale el eje de los secuentes centroide y centro de masa. Pero como la densidad constante coincide con el centroide de volumen. Entonces, X raya L medios, Y raya 0 y Z raya 0. En la parte B, su densidad está dada por la ecuación de ρ igual a ρ sub 0, 1 más X sobre L. A mayor X, mayor densidad. Es la densidad ρ sub 0 inicial, donde para X igual a 0, la densidad vale ρ sub 0. En la parte B, podemos determinar la masa del cilindro. Me pide dos cosas. Determine la masa del cilindro y la posición de su centro de masa. Tanto para el caso de densidad uniforme o constante, como para el caso de densidad variable. Entonces podemos determinar la masa del cilindro usando un elemento de volumen. Diferencial de volumen en forma de un disco de espesor diferencial de X. Se gasta el cilindro, yo tomo acá un pequeño disco, es el área A, ¿no? La tapa, área A, la tapa, área. Y es un pequeño disco, donde de origen esto va a ser X, y de espesor diferencial del X. Y de espesor diferencial del X. Es un diferencial de volumen diferencial del X. Entonces se toma un elemento de volumen diferencial de volumen en forma de un disco de espesor diferencial del X. El volumen diferencial de volumen es el área de la tapa por el área de la tapa por diferencial del X, sale diferencial del volumen. La masa del cilindro, ¿cómo es? La masa del cilindro es densidad por diferencial del volumen integral. ¿Cómo es la densidad del cilindro? Más la densidad del cilindro. Ρ sub 0, 1 más X sobre L. La densidad del cilindro, ρ 1 más X sobre L. Por diferencial el volumen, área por área lateral, área de acá la tapa, por diferencial del X. Y esto de acá lo integro en función de X. Y varía de 0 hasta L. Y la masa me sale 3,5, la densidad inicial ρ sub 0,
por el área de la tapa o de la tapa del cilindro, A por la longitud L. Antes, ¿cuánto valía la masa? Rho sub 0, L por A. Densidad uniforme. Velocidad variable para este tipo de variación. 3,5 de Rho sub 0, área por L. Preguntas. Preguntas de 0 a L de integración. Preguntas. Todo claro, profesor. Seguimos. Seguimos. Hasta ahora solamente hemos visto la masa. Acá lo conté dentro de la coordenada X del centro de masa es. Acá también hay que hacer una pequeña cosita por acá. Así. X raya. Cuando hablan de centro de masa, se habla de X raya, Y raya y tal raya. La coordenada X raya del centro de masa es de la coordenada del centro de masa. X raya es igual a integral de la densidad ρ por diferencial de masa. No, la coordenada X raya del centro de masa es X raya, el X coordenada diferencial de masa por densidad por diferencial de volumen, que es diferencial de masa, sobre integral de densidad por diferencial de volumen. Creo que me estoy equivocando un ratito. No me estoy expresando bien. Empecemos. Primero iba el X raya, que es igual a un numerador y sobre un denominador. El numerador que lleva el X, la coordenada X del diferencial de masa. Por diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Sobre integral del denominador, densidad por diferencial de volumen, estoy tomando el diferencial de masa. En el numerador que tengo acá, integral de 0 a L, en vez de poner la densidad, está por acá. Densidad ρ sub 0, 1 más X sobre L. Está poniendo la misma densidad multiplicado por X. Entonces la ρ sub 0, X por 1 y X por X sobre L, sale ρ sub 0, X más X cuadrado sobre L. Por diferencial de volumen, el área de la tapa A por diferencial de X, el diferencial de volumen. Integrando sobre la densidad por diferencial de volumen. Densidad variable. Ya había encontrado la masa, que salía 3,5 de ρ sub 0 por el área lateral por la longitud L del cilindro. Entonces, de acá, lleva 3,5 de ρ sub 0 por el área de la tapa por el cilindro por la longitud L. Esto ya había calculado previamente. Ahora falta esto. X por ρ por la densidad variable. X por la densidad variable me sale
rho sub 0, x más x cuadrado sobre L, y diferencial del volumen, área, esta área acá, que es igual que esta área acá, por diferencial de x. Por diferencial de x. Integro de 0 a L y eliminando área con área, me sale 5/9 de L. Quiere decir que X raya se encuentra no en la mitad, en L medios, sino se encuentra un poco más al lado derecho porque hay mayor densidad. El X raya está en 5/9 de L. Como la densidad no depende de Y o de Z, para este caso, sabemos por simetría que Y raya es igual a 0 y Z raya igual a 0. ¿Qué dicen? Preguntar, quizás se confunden esa parte de acá. Se confunden. Rho por X. Me sale esa parte acá. ¿Cómo es el rho? 1 más X sobre L. Por X. Rho sub 0, X más X cuadrado sobre L. Por el área de la tapa, diferencial del volumen por el área de la tapa por diferencial del X, integrando de 0 a L. Y la masa la habré encontrado para la densidad variable, rho por diferencial de densidad por diferencial de volumen, 3,5 de rho sub 0, área de la tapa por la longitud L. Como el área constante de la tapa, A con A se va, reemplazando y resolviendo, X rayo sale 5/9 de L. Quiere decir que el centro de masa por densidad variable no se encuentra en la mitad del cilindro como fue densidad constante, sino que está más alejado, 5/9 de L. ¿Preguntas? ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas, alumnos? ¿Preguntas? Muy poco participan, ¿eh? Alumnos, alumnos. Alumnos. A ver qué dice los chats. Los chats dirán algo, no se pone el chat acá. Sí está claro, dice. Sí está claro. David León Torres. Todo claro, dice. Perfecto. Un problema sencillo. Poco a poco puede ir calentando. Entonces, el ejercicio siguiente le va a servir para explicar los tipos de apoyo que existen en coordenadas, en cuerpos coplanares o en 2 dimensiones. Y van a preguntar, dice, la placa plana homogénea pesa 200 libras. Este es un trapecio de 5 pies de base, 1 pie de altura y al otro lado 2 pies de altura. Un trapecio. Y está apoyado en el extremo izquierdo por un apoyo tipo pasador. Mire cómo es ese apoyo tipo pasador, ve. Ese puntito negro es el pasador.
y el resto del soporte. Acá tengo lo siguiente. Un perno de anclaje que va del apoyo o soporte y penetra en el piso, pared o techo. Otro perno de anclaje y lo mantiene fijo el apoyo al pared, piso, techo. Y el otro apoyo es un apoyo llamado rodillo. Si yo paso a analizar esa porción que miren o están mirando acá, esa porción de acá, y paso a analizar esa porción de acá, sí analizar esa parte, sí analizar esa parte, no, solamente analizo el apoyo del pasador con su perno de anclaje que están penetrando la pared, techo o piso. Si esta parte de acá, la placa quiere moverse hacia el izquierdo, aparece la fuerza contraria, oposa movimiento, porque el soporte no puede moverse porque está anclado, pues. Y quiere me impedir que se mueva hacia el lado izquierdo. El pasador, el puntito negro, hacia el lado derecho, la fuerza que le da, descubrir la tendencia a moverse al lado izquierdo. Acá mismo, entre mismo apoyo, si la placa quisiera ir hacia abajo, el soporte a través del pasador puntito negro le da una fuerza hacia arriba a su y, opuesta a posible movimiento. En el apoyo tipo rodillo, analizamos solamente esa parte acá. Y en el apoyo tipo rodillo, el rozamiento. En esta parte de acá, el soporte está libre de moverse horizontalmente. Por lo tanto, no va a existir ninguna fuerza horizontal de fricción que impide el movimiento. Analizando esta parte de acá. En cambio, se quiere ir hacia abajo, hacia el piso. Reacciona con una fuerza P sub Y, el punto B, P sub Y. El apoyo A sub X y A sub Y, porque es apoyo tipo pasador. Un apoyo tipo pasador a dos razones, A sub X y A sub Y. En B, apoyo tipo rodillo, una de ellas, una fuerza normal perpendicular donde se ha apoyado el rodillo, P sub Y. Debo tener como máximo 3 incógnitas en equilibrio en dos dimensiones. A sub X, A sub y B sub Y. ¿De qué empezamos? La base vale 5 metros, 5 pies. Dividimos el trapecio en dos partes, en un rectángulo y en un triángulo, para que sea más sencillo y evitar integraciones. La base es 5 pies. El área 1 que representa el triángulo y el área 2 que representa al rectángulo. El W1 que representa el peso del triángulo y el W2 que representa el peso del rectángulo. Base 5 pies. ¿Cómo es el área 1? El área 1 vendría a ser toda esta parte de acá. Área 1. El área 1, ¿cómo es? Y esto vale 2. Y esto vale 1. Esta altura vale 2 sobre 2, 1. De acá 1. Por 5 sobre 2 será el triángulo. 2 menos 1 por 5 sobre 2, el triángulo. El área 1, 2.5 pies al cuadrado. El área 2 del rectángulo, altura 1 pie y base 5 pies, 1 por 5. 5 pies al cuadrado. El área 1, 2.5 pies al cuadrado. Y el área 2 del rectángulo, 2.5 pies al cuadrado.
el área 2, 5 pi al cuadrado, sumando el área me sale 2.5 más 5, 7.5 pi al cuadrado. Los 200 libras están soportados por un área de 7.5 pi al cuadrado. ¿Qué hacemos por acá? Acá tengo el lazo X, el lazo Y y el peso Y. De acá faltó poner el peso total. No quiero recargar el dibujo porque si no voy a valorar la figura. Acá tendría que ponerse el peso de 200 libras. Que no sabemos, me están pidiendo encontrar las reacciones A su X, A su Y y B su Y. De acá el peso vertical hacia abajo de 200 libras. Planteamos lo siguiente, sumatorio de fuerza en X horizontal igual a 0. Los pesos son verticales hacia abajo. Entonces quedaría A sobre X, A sobre X. Y no hay más. Me dice igual a 0, igual a 0. A sobre X, 0 libras. Sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Hacia arriba el A sobre Y, porque el peso es hacia abajo y el soporte reacciona hacia arriba. Más B sobre Y, menos la fuerza, el peso de 200 libras igual a 0. ¿Acaso el peso total de 200 libras no está soportado, apoyado en un área total de 7.5 pies cuadrados? Para el área 1 del triángulo, 2.5 pies cuadrados, ¿qué peso le corresponde? Pi doble sobre 1. Y para el área 2 de 5 pies cuadrados, ¿qué peso pi doble le corresponde? Por una simple regla de 3, pi doble que es 200 es a 7.5 pies cuadrados, como pi doble sobre 1 es a 2.5 pies cuadrados. Y lo mismo sucede con pi doble sobre 2, que es área 2, 5 pies cuadrados. De estas ecuaciones saco pi doble sobre 1, 66.36 libras, y pi doble sobre 2, 133.34 libras. Ahora la pregunta es el peso pi doble sobre 1 del rectángulo y pi doble sobre 2 del rectángulo. En el caso de un triángulo, yo sé que su centro se encuentra de la base B a B tercios. Pi doble 1 pasa por la base de 5 pies B tercios. Y el peso 2, como es un rectángulo, pasa por la mitad. Si B vale 5 pies, desde acá hasta acá vale B medios o 5 medios, y acá que B tercios para el triángulo vale 5 tercios. A su X, A su Y y B su Y. ¿Qué me pide las reacciones en A y en B? Reacciones en A y en B. Me piden A su X, me piden A su Y y me piden el B su Y. A su X es 0. Y vamos, preguntas. Resolviendo. Pi doble sobre 1, 76.66 libras. Pi doble sobre 2, 134.34 libras. Sumatorio de momento con respecto del punto A. ¿Por qué momento con respecto al punto A? Porque por el punto A pasan dos incógnitas, A su X y A su Y. Y si todo momento con respecto al punto A, estas dos fuerzas al cortar al punto A, el A su X y el A su Y al cortar el punto A, su torque un momento va a ser igual a 0. Su vector en un momento con respecto al punto A igual a 0, ya no produce ni A su X, así lo hubiese, ni A su Y. ¿Qué tengo? Hacia arriba, B su Y, brazo aumento 5 pies, horario, B su Y por 5. Menos EW sobre 1, su momento respecto del punto A, horario negativo,
el W1 respecto del punto A, menos 66.26 por B tercios o 5 tercios, menos el W2, brazo momento B medios, la B es 5 pies, menos 133.34 por 5 medios igual a 0. Y acá resuelvo esto y encuentro peso Y 88.88 libras. ¿Qué dicen? Acá planteé lo siguiente. Al comienzo, sumatoria de fuerza en X, la única fuerza que podría existir es, bueno, las fuerzas son hacia abajo, los pesos son verticales, no hay fuerzas horizontales, el lazo X igual a 0. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. El A sub Y más el B sub Y menos el peso de 200 libras igual a 0. Y es así que en todo momento con respecto al punto A encuentro B sub Y, este B sub Y por brazo momento respecto al punto A, 5 pies. El W1 da horario negativo. W1 que sale cuánto W1 66.26 por el brazo momento B tercios, 5 tercios. El W2 también es horario respecto del punto A negativo menos 133.34 o si no menos porque es horario por el brazo momento B medios, B vale 5, 5 medios igual a 0. El B sub Y sale 88.78 libras hacia arriba. Y el A sub Y lo saco acá. Conocido B sub Y, conocido 200 libras, despejo el A sub Y. Y el A sub Y sale 200 menos 88.88. ¿Cuánto vale el A sub Y? 111.12 libras. Ambos apuntan hacia arriba. En cambio, el A sub X, ¿cuánto vale? 0. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profesor, Sí, le escucho. ¿puede repetir por qué el A sub X apunta hacia la derecha, por favor? El A sub X, como es un apoyo tipo pasador, los apoyos tipo pasador están con pérdida de anclaje acá. Mira que el pasador ve. Acá es el pasador. Acá es el pasador. Pasador que está unido a la placa por un puntito negro. Bien, te explico lo siguiente. Puntito negro, como un pin o pasador que atraviesa el apoyo y la placa. Puntito negro. Este soporte está anclado, estos son pérdida de anclaje. Van a sacarse adentro de pérdida de anclaje. El soporte no puede moverse porque está anclado al piso, pared o techo. Está anclado. No puede trasladarse ni horizontal ni verticalmente de apoyo. El soporte. Cuando esta placa quiere moverse hacia la izquierda, el soporte en algo, el soporte pasador le va a impedir. ¿Cómo se impide una cosa contraria a su X al movimiento? Si la placa, junto con el apoyo pasador, la placa quiere moverse hacia abajo, el apoyo pasador reacciona en el sentido opuesto y le impide el movimiento. Fuerzas reactivas, A y hacia arriba. Y lo mismo sucede con apoyo tipo rodillo. Estos son rodillos, no hay rozamiento en la dirección horizontal. Y como son rodillos, si analizo esta parte de acá, esto podrá moverse libremente a dirección horizontal. Lo que impide el rodillo es el movimiento de dirección vertical. Y por eso aparece el peso Y. Como los pesos son verticales, los 200 libras son verticales, el W1 y el W2 son verticales. Y cuando hagas una serie de fuerzas horizontales, por equilibrio es igual a 0. Si hacer fuerza Y por equilibrio será igual a 0.
Entonces, cuando hacemos en x igual a 0, ¿qué te queda? Solamente a sub x. ¿Por qué le pongo 2 acá? A sub x y a sub y. En todo tipo pasador se pone dos raciones para apoyar un pasador. A sub x y a sub y, porque implica el movimiento de horizontal con A sub x y el movimiento vertical con A sub y. Entonces, el vector de fuerza en x igual a 0. La única cosa que existe, porque las fuerzas verticales de los z libres son hacia abajo, horizontales existe A sub x. Pero como no hay equilibrio, no hay tendencia de la placa a irse hacia el lado izquierdo, por lo tanto la reacción A sub x será 0 libras. ¿Esta era su pregunta? ¿Esta es su pregunta o era algo más? Sí, sí. Gracias, profesor. Ya. Pasamos por acá. Elementos compuestos. Elementos compuestos. El caso de área es que es más sencillo. Y después veremos casos de otros cuerpos más compuestos. Elemento compuesto, caso de áreas. El área compuesta figura, la figura acá, consiste de un triángulo B, un triángulo 1, un rectángulo 2, un rectángulo 2 y un semicírculo 3. Y llamaremos 1, 2 y 3. La coordenada X raya del centroide del área compuesta es. Una cosa es el centroide del área compuesta y otra cosa es el centroide de cada una de las partes. Acá se ha compuesto en 3 partes, por eso algo llaman elementos compuestos. X raya centroide con una raya encima del centroide del área compuesta. El área compuesta del total, X raya del área total, es la integral de X por diferencial del área sobre integral del diferencial del área. ¿Qué vendría a ser X? La coordenada, bueno, digamos, este integral de X diferencial del área. Como son 3 cuerpos, se suma los 3. Integral para área 1 de X por diferencial de área, integral del área 2 por X diferencial de área, integral del área 3 por X por diferencial de área. Pero, ¿qué tengo acá? Sobre la suma de las diferentes integrales del área. Área 1, área 2, área 3. Triángulo, rectángulo, semicírculo. Entonces, si yo tengo esta fórmula general, que se divide en 3 partes, área 1, área 2, área 3. Este sería el total. Entonces, ¿cómo es X1? X1 centroide del área 1 en X. Centroide del área 1 en X. Integral del X por diferencial del área. ¿Qué es el X? La coordenada en X del centroide del cuerpo 1. Sobre integral del diferencial del área del cuerpo 1. Si yo multiplico esto en el denominador por X1, me sale esa parte de acá, que es igual a esa parte de acá. ¿O no? Vamos. Acá es integral de X diferencial del área. Voy a poner integral de X diferencial del área 1. Le pongo X1 por área 1. X1 por área 1. Y así ocurre lo mismo con el área 2 y el área 3. Entonces, estos numeradores que están por acá, sería X1 por área 1, X2 por área 2, X3 por área 3.
sobre integral divisor de área 1 más área 2 más área 3. Área 1 más área 2 más área 3. Es como un promedio ponderado, que es X1, el centroide del área 1 en X, que es X2, el centroide del área 2 en X, que es X3, el centroide del área 3 en X, sobre el área 1 más el área 2 más el área 3. De acá vendría a ser X1 el área 1. Y acá está la figura completa. Cuerpo 1, acá está el centroide de quién? Del cuerpo 1 del triángulo, en blanco y negro. Los centroides X1. Este X1 es esto. Este X2, rectángulo, centroide negrito, es esto. El del semicírculo. X3, centroide del semicírculo, blanco y negro, X3. Por el área 1, área 2, área 3 y las sumas áreas. Preguntas. Hasta acá preguntas, el X1 raya, X2 raya, X3 raya, ¿mentira o no? Es un cuerpo compuesto. ¿Qué dicen alumnos? Entonces, para cuerpos compuestos, se mira cuántas partes o elementos hay y se hace la respectiva suma del numerador y el denominador. ¿Qué es X1? Este X1 de acá, los cuerpos compuestos, X, y la distancia X1 del centroide del triángulo, que es la dirección del X, X1. Para el cuerpo 2, X2. Para el cuerpo 3, X3. Sobre área 1, acá, más área 2, acá, más área 3, acá. ¿Qué dicen? Parece que no me entienden. Para cuerpos compuestos, para cuerpos que tienen varias partes. Un triángulo en este caso, un rectángulo y un semicírculo en este caso. Y eso me da coordenada X raya del conjunto. Este X raya del conjunto de área compuesta. Y son coordenadas de cada una de las partes. X1, X2 y X3. Sobre área 1 más área 2 más área 3. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Toca las figuras, esa figura y es ilustrativo. ¿Cuál es el área 1? ¿Cuál es el área 2? ¿Cuál es el área 3? Se supone que le dan los datos completos del área 1, área 2, área 3. El área 1, área 2, área 3 lo sacan en triángulo, rectángulo, y semicírculo. El X1 centroide del cuerpo 1 en X. X2 centroide del cuerpo 2 en X. El X3 centroide del cuerpo 3 en X. Alumnos, preguntar, alumnos, preguntar. No, que no hay nadie, ya estoy hablando solo. A ver, ¿cuántos? No, profesor, todo está claro, profesor. Todo está claro. Ya. Profe, para la coordenada y eso lo cambiamos, ¿no? El X1 por Y1. Sí, se cambia el Y raya, el Y por X1, X2, por Y1, Y2, Y3. Sí, y eso es lo que Ya, profe. vamos a ver acá. Es por acá.
Acá está el X. Acá está, pero como compuesta, sumatoria de X1 por el área S1, área sub por el área sub y sumatoria de áreas para el Y, sumatoria de Y1 por área 1 sobre sumatoria de área S1. Esto es para X raya y Y raya para todo el cuerpo compuesto. El área consiste en esta figura KB, fácil. Pero para que entiendan al comienzo, porque después ya va a tener la lógica y poder resolver cualquier problema. El área figura 7.18a. Consiste en un área triangular, acá es el área triangular, con un agujero circular, designando el área triangular, sin el agujero, acá está el área triangular sin el agujero, como parte 1. Parte 1. El área compuesta. Y el área del agujero como parte 2, acá está el agujero, por la parte 2 de acá. Obtenemos la coordenada X raya del centroide del área compuesta. Como es X raya X1 por área 1 más X2 por área 2 sobre, como es un agujero acá, se va a restar el área, volumen, peso o línea. Acá debería haber sido lo siguiente. X raya, cuando el agujero, X raya igual X1 del triángulo por el área 1 más X2, acá está X1, ¿ve? Acá está X1 del área 1, triángulo, más X2, centroide del agujero, por el área menos área sub 2, menos A sub 2, porque se resta hueco vacío o agujero, sobre el área 1 más el área 2. Pero como el área 2 es un agujero, se puede cocinar negativo. Más por menos de menos, área 1 menos área sub 2. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden? Y sea por explicarles de nuevo, de otra manera, es lo mismo, solamente que el agujero tiene área negativa. Y más por menos da menos. Menos con menos da más. Sí, profe, está claro. Perfecto. En volúmenes y líneas, lo mismo es para cuerpos compuestos. Los centroides de volumen y líneas compuestas se puede obtener usando el mismo método que para el área. X raya, sumatoria de del I, X sub I por volumen sub I, sobre sumatoria de volúmenes. El I raya, sumatoria del Y sub I por volumen sub I, sobre sumatoria de volúmenes P sub I. Z raya, sumatoria de Z sub I raya por volumen sub I, sobre sumatoria de volumen sub I. La coordenada central de una línea compuesta. X raya, sumatoria de X sub I por L sub I, sobre sumatoria de L sub I. Y raya, sumatoria de Y sub I, Y sub I por L sub I, sobre sumatoria de L sub I. Z raya, sumatoria de Z sub I por L sub I, sobre sumatoria de L sub I. Si hubiese un agujero en el volumen, que pone volumen negativo. Si el X1, el X2 o el X3 estuviese en otros cuadrantes, por ejemplo en el cuadrante, segundo cuadrante, entonces en el segundo cuadrante el valor del X del centroide de uno de los elementos, este segundo cuadrante será negativo. Y si el área es negativa,
por cada agujero, negativo con negativo sobre el positivo. Le explico que esta figura de acá, acá, esta figura de acá que se encuentre en vez del primer cuadrante, se encuentre en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Entonces, el x1, que es 1 cuadrante, va a salir negativo. Y el x2 también va a salir negativo. Pero el área 1 está positivo. Y el área 2 será negativo. Negativo con positivo, negativo el x1. Por positivo el área 1 sale negativo. Del agujero que esté en el segundo cuadrante, el x2 negativo y el área negativa, negativo con negativo sobre el positivo. ¿No se me entendieron? ¿Entendieron? Si se encuentra en uno cuadrante, este triángulo con un agujero, parece que no me entendieron. Parece que no me entendieron. A ver, pregunten, hay muchas dudas. Acá el valor de x1, x2 que está en la figura, es la coordenada del centroide de la figura blanco y negro. X1, X2 es el centroide de la figurita, que es el redondito que está en blanco y negro. Si es uno cuadrante, pues X1 y X2 serán negativos. Y habría que reemplazar este X1 y este X2 por valor negativo. Y en el caso de esta área 1, el segundo cuadrante será positivo. En cambio, esta área 2, como es un agujero, será negativo. Negativo el x2 con negativo el área sub 2, negativo con negativo sobre el positivo. Vamos. ¿Qué dicen? Sí, profesor, está claro. Está claro que el x1 y x2 depende de qué cuadrante se encuentra y que el agujero tiene un valor negativo, su área, volumen o línea o peso, y el producto de x1 por área, x2 por área sub 2, se tiene que tomar en cuenta sus signos. Sí, profe, está claro, se entiende. Ya. Hay que ver acá qué dice, qué por acá. Acá está el mismo pericazo, volumen o líneas. Ya saben que para un agujero hueco vacío se toma el volumen negativo, por la masa negativa o la línea negativa. Si este X sub Y puede ser posición negativa de acuerdo a qué cuadrante se encuentra. Lo mismo sucede con Y sub Y, puede ser posición negativa de acuerdo a qué cuadrante se encuentra. Ya mismo sucede acá también. No, entonces, la sumatoria de Y tiene tres elementos, será X1, X2, X3. Por L1, L2, L3. Entre masa también lo mismo, ve. X raya, entre masa. Entre gravedad es el peso. X sub Y por el doble sub Y, el Y varía de los cuantos elementos consisten. ¿Está clara esa parte? Algunos preguntar, vamos, preguntar. Preguntar, algunos preguntar. Preguntar, alumnos.
Alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Esta parte está clara? Bueno, no responde. Sí, profe, sí, también está claro. Acá. Este acá va a ser más sencillo, porque va a tener más claro. Determine el centroide de área de la figura 7 Acá está un triángulo, un rectángulo de un medio círculo de radio R. Eso vale B, la base vale C, y el radio del semicírculo vale R mayúscula. Si es a la misma altura de acá, es a la misma altura, este radio, la altura vendría a ser 2 veces radio, ¿no? La altura de este rectángulo, este triángulo y rectángulo es 2 veces radio, no, vamos. Esta altura de acá ve radio, radio y radio, 2 veces radio, me da acá la altura del triángulo y la altura del triángulo, de base B y C respectivamente. Sí, profe. Sí, preguntas. ¿Preguntas? No, profesor. Determina el centroide del área. Entonces, para el cuerpo 1, que es un triángulo, acá está el puntito negro para el cuerpo 1. ¿Cómo es 2/3 de la base? ¿Cuánto es la base B del triángulo? 2/3 de la base. Del cuerpo 2. Del cuerpo 2 sería B, pues un rectángulo más C medios. La mitad del rectángulo es C medios. B más C medios. B más C medios, la coordenada del cuerpo 2 en X. El cuerpo 3, el semicírculo, esta parte acá, que será B más C. B más C, hasta acá. Y desde acá del centro del círculo hasta el centroide del circulito negro en 3, vale 4 radios sobre 3pi. De acá hasta acá, 4 radios sobre 3pi. ¿Qué dicen, alumnos? ¿Qué dicen? 4 radios sobre 3pi. ¿Preguntas? Está claro, 2/3 de B, B más C medio para el caso de 2, y para el caso del semicírculo, B más C, y de acá 4 radios sobre 3pi. Datos para terminar con Nike radios centroide. Parte 1, triángulo. Su X subraya del cuerpo 1. 2/3 de B. 2/3 de B. Su área del cuerpo 1. Su área es un triángulo. Base B por altura 2 veces radio sobre 2. Base por altura 2 radio sobre 2. El producto de X1 por área 1. Acá está 2/3 de B. El área 2, el área 1, 1/2 de la base por 2 veces radio. Parte 2 del rectángulo. El X2, B más C medios.
B más C medios. Área 2, rectángulo. Base C, altura 2 veces radio. C por 2 veces radio, el área del rectángulo. El producto de X sub 2 por el área sub 2. Acá está. Se repite esto. X sub 2 y el área 2. Acá está. Parte de mi círculo. X sub 3. X sub 3 vendría a ser esa parte acá. B más C más de acá esa parte 4 radios de 3pi. B más C más 4 radios de 3pi, el X sub 3 de ese círculo. El X sub 3. El área de ese círculo, pi por radio cuadrada sobre 2. El producto de X sub 3 por el área sub 3 me sale esa parte acá. Me sale esa parte acá. ¿Preguntas? Campo centroide, acordá X raíz centroide, X raíz centroide área compuesta. X1 por área 1, X2 por área 2, X3 por área 3, sobre área 1 más área 2 más área 3. Se reemplazan los datos que hemos tenido acá y sale que X raya es igual a toda esta forma algebraica. Para acordar Y raya el centroide, datos para terminar Y raya del centroide de área compuesta. Acá es el triángulo, rectángulo, semicírculo. Estamos en Y raya. Se hace la tabla Y raya, área del producto de Y raya por el área. Parte 1 es el triángulo. Yo sé que el Y1 es entonces en Y del cuerpo 1, acá está el cuerpo 1 del triángulo, es la altura 2 veces radio. Este radio, 2 veces radio y la altura. Entonces, para un triángulo, el 2T es la altura sobre 3. La altura de los radios sobre 3. H tercios es la altura, es el centroide, H tercios. 2 radios sobre 3. Para el caso del Y2, del cuerpo 2, como esta altura es 2 veces radio, pero el cuadrado se cuenta en la mitad, vale solamente radio. Para este caso del semicírculo, tiene una geometría, que es este eje de acá. Entonces, el puntito blanco o negro del cuerpo 3 se debe encontrar sobre la geometría de ¿quién? Del cuerpo 3. Y a qué distancia se encuentra el eje X, el radio. Por lo tanto, si eso 1 es 2 radios sobre 3. Si eso 2 es igual que radio, la mitad del todo radio. Y sub 3 es igual al radio, geometría respecto del eje de acá. Entonces, parte 1, triángulo. ¿Cómo se Y1? Y1 es 2 radios sobre 3, 2 radios sobre 3. El área 1, base por altura. Base es de altura 2 radios sobre el triángulo, sobre 2, triángulo. El producto de Y1 por área 1, acá está. Parte 2, rectángulo. El Y sub 2, R, porque la altura es 2 veces radio acá. R. El área, C por 2R. C por 2R. El producto de ambos, y sale esa parte acá. Parte 3 semicírculo. Y raya se encuentra, acá está el poquito blanco con negro, la figura 3. Acá tiene una geometría. La geometría tiene el semicírculo. Entonces se va a contar sobre ese eje de geometría, que está a una distancia R
el y sub 3 será R entonces. El área del semicírculo, pi por radio cuadrado. El producto de ambos, de y sub 3 por área sub 3, me sale esta parte acá. Opero esta parte acá, opero esta parte acá. Eso lo tiene, eso lo tiene, eso lo tiene. Es la suma de todas estas columnas, ¿ve? La suma de todas esas columnas de acá me da el numerador. Y la suma de todas esas columnas de acá me da el denominador. Operando, resolviendo, esto sale en Y raya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profesor. Ya, vamos a caer por acá. Esto ya está, ¿no? Esto que tiene un agujero. Esto que tiene un agujero. Determine el centroide del área compuesta. Acá tengo un rectángulo cuyo eje es geometría de rectángulo y el agujero que es un medio círculo. Su eje de geometría es el eje XB. Acá están viendo, ve. Acá está el rectángulo 200 por 280 milímetros. Acá está el eje X. Acá está el eje Y. Acá está el agujero de 100 milímetros de radio. Tiene una geometría y pasa por acá, ve. ¿Qué geometría pasa por acá? La figura de geometría. Lo divino en partes iguales. X. Entonces, el centroide se va a encontrar total de globo compuesto en X. Por lo tanto, Y raya será 0. Determine el centroide de la compuesta. X. A ver, ¿cómo es acá? Acá tengo yo que divide el rectángulo 200 milímetros por 280 milímetros. Acá está el eje X, acá está el eje Y, y el X1 está en la mitad del ancho, o sea, 100 milímetros. Del agujero, el agujero se pone aparte, tiene un radio de 100 milímetros. Acá está el eje X, acá está el eje Y, el centroide se encuentra sobre este puntito blanco y negro. Y eso vendría a ser el X2. X2, X2, y este X2 será 4 radios sobre 3pi. 4 por 100 sobre 3pi sigue el radio del semicírculo, milímetros. El eje X es simétrico del área compuesta, por lo tanto el centroide estará sobre dicho eje, y Y raya será igual a 0. Tabla de datos para terminar X raya. Parte rectángulo, X sub Y, dice acá, ¿no? Área sub Y, X sub Y por área sub Y. Parte 1, X1. X1 es X1 acá. Rectángulo en X. La mitad de 200 y 100. El área 1, 200 por 280. 200 por altura 280. El producto de X1 por área sub 1. Esto por esto, acá está. Parte de recorte. Parte de recorte. Acá está. El X2. El X2 a partir de acá, estos ejes coordenados X y Y. X2 de 4 radios de 3pi. O 400 de 3pi. 400 de 3pi. El área 2, que es el recorte. El agujero. Área negativa.
agujero hueco vacío va área negativa, volumen negativo, masa negativa, peso negativo, olía negativa. Menos el área del semicírculo, pi por radio al cuadrado sobre 2. Porque son semicírculos sobre 2. Pi por radio al cuadrado sobre 2 los semicírculos. ¿Por qué lleva signo menos? Porque el signo menos es un agujero hueco vacío. Entonces, el producto de x sub 3 por el área sub 3 es más por menos da menos. Y tengo esto acá, x sub 3 por el área sub 3. Y de acá, cálculo centroide acordar x centroide, x1 por área 1 más x2 por área 2. x1, ¿cuánto valía? 100. El área 1 va a ser 200 por altura 280. Acá es x2 positivo, el agujero, x área 2 negativo, entonces más por menos da menos. 4 por 100 sobre 3pi, 4 radios sobre 3pi, por el área negativa, pi por r cuadrado sobre 2, más por menos da menos. Área 1 más área 2, el área 1 de rectángulo es 200 por 280. El área 2 es negativo, porque es un agujero, sería menos pi por r al cuadrado sobre 2, operando x raya del cuerpo compuesto, 122.4 milímetros, debido a la simetría del área y raíz igual a 0. ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas? ¿Preguntas? ¿Algunas preguntas? No, profesor. ¿Ninguna? No, profesor. Vamos a dejar acá la clase A. Dejamos acá la clase, continuamos cuando el día con ustedes, el día martes, ¿no? Sí, profesor, el martes. Día martes. ¿Qué tal dio su práctica? Comentarios, a ver, comentarios. ¿Qué tal dio su práctica? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Sí, profesor, creo que estaba bien así. O tenía un poquito fácil, No, ¿no? así muy sencillo, pues, ¿cómo va a ser bien así? No. Muy sencillo es eso ahí, pues. ¿Cómo vas a sacar 20 ahí? ¿Cómo vas a sacar puro 20? Tengo que elevar el nivel. Tengo que elevar el nivel. No que sí que vocalar, no. Pero elevar el nivel, pero que esfuerce más. Ahora van a estar confiados ustedes en la segunda práctica. Por supuesto, sencillo, nada más. No. Van a ser programas complejos y la práctica será un poquito más complicada, más difícil. La primera. Bien, alumnos, muchas gracias por su atención. Les dejo hasta el día martes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias por asistir a la clase. Cuídese, profesor. Muchas gracias. Gracias.